Muy buenas tardes, bueno, buenas noches, ya prácticamente de este miércoles con el vivo de esta semana, ¿sí? Y traemos, es muy especial también, siempre son especiales todas las entrevistas porque creemos en la integralidad de la persona y que todos los aspectos son importantes. Y hoy vamos a hablar de biodecodificación con Patricia Méndez, que veo que ya está conectada, así que la voy a invitar a unirse. Voy presentándola. ¿Sí? Patricia Méndez nació en Misiones. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, me ¿Cómo hace todo bien. estamos? Bien, Estaba a punto acá, de... Sí, no, entretenida, digo, y esperando porque me parece un tema súper interesante y es uno de los temas que por ahí se habla menos porque uno cree que la biodecodificación o la interpretación subjetiva del niño arranca a partir del nacimiento y la verdad que hay mucho, mucho antes, ¿no? claro, sí, sí, tal cual. Por eso conocemos tu trabajo y queríamos contar con vos y realmente trabajar en integralidad, ¿no? Y brindar esa información a las mamás que están conectadas y a todas aquellas que reproduzcan después, ¿no? Te iba a Buenísimo. presentar, Patri. Desde los 20 años sos canalizadora de mensajes angélicos. Tengo acá tu libro que me Ah, lo sí. regaló una persona muy especial a quien quiero, que una tía mía. Escribió artículos espirituales para varios diarios locales, actualmente radicada en Posadas Misiones, realiza lecturas de registros akáshicos, presenciales y a distancia, y coordinadora de talleres angélicos vivenciales totalmente canalizados. Bueno, muchas gracias por estar presente, por este espacio, y Gracias a si vos. querés comenzar a contarnos qué es la biodecodificación. La biodecodificación es una disciplina relativamente nueva que tiene por ahí sus bases o sus cimientos en todo lo que es el desarrollo de la biología. Entonces buscamos a partir de la correcta interpretación de las funciones vitales ir entendiendo por qué el organismo desarrolla diferentes sintomatologías o incluso enfermedades, este cuadro de enfermedad. Entonces la biodecodificación va a decir que cada síntoma o cada enfermedad tiene una función vital que es la de garantizar la supervivencia del organismo, del sujeto, y ahí entramos como una contradicción porque decimos, ¿cómo puede ser que una enfermedad que incluso puede costarte la vida, de golpe está ahí para ayudarte a sobrevivir, ¿no? Entonces la Ujú. biodecodificación en ese sentido nos ayuda a encontrar cuál es el sentido justamente de esa enfermedad, es decir, qué es lo que el organismo está interpretando como peligroso y cuáles son las emociones que no está pudiendo liberar o que no está pudiendo elaborar que detonan en el síntoma. Así que a partir de esta disciplina uno puede entender, si, hablando así como mal y pronto, digamos, puede entender para qué se enfermó, cuál es la ganancia del síntoma o cuál es la ganancia de la enfermedad o incluso cuál es la ganancia del patrón, porque una de las cosas que por ahí la gente no sabe con bio es que no solamente nosotros decodificamos síntomas, a veces hay gente que viene con patrones, ¿viste? Que te dice, por ejemplo, Ujú. a mí siempre me pasa que las parejas tal cosa, me pasa con mis jefes tal cosa, me pasa con mis empleados tal cosa. Y esas cosas que se repiten, ¿sí? También están sujetas a interpretación. O sea, podemos identificar a través de la biodecodificación cuándo se originó esa respuesta o esa situación como respuesta y a partir de ahí desprogramarlo, ¿no? Que es una de las grandes ventajas que tiene la biodecodificación que nos permite actualizar las respuestas. Ok. ¿Y esto cómo lo podemos interrelacionar con la maternidad, que sí creemos que está interrelacionada desde el vamos, porque desde nuestra profesión de dula, bueno, desde este espacio, trabajamos desde el ser mamá, desde la decisión, desde plantearnos cómo fue nuestro nacimiento? Y ustedes, vos desde la vida de codificación, ¿cómo lo trabajan? ¿Tenés consultas o es propicio hacer consultas? Mira, hay muchos lugares desde donde podemos abordarlo o relacionarlo. Primero, partiendo de la base que nosotros fuimos en algún momento niños, que estuvimos en el útero de nuestra madre y venimos con un montón venimos chipeados por esa madre, ¿sí? Porque Claro. ella en su momento, nosotros tenemos un periodo, ¿no? Y son 27 meses, 9 meses antes de que mi mamá quede embarazada de mí. 9 meses, en el mejor de los casos, durante el embarazo, o 7 meses, 8 meses, lo que haya durado la gestación, y los 9 meses posteriores al nacimiento. Son un total de 27 meses que van a, de alguna manera a
como mínimo van a condicionar, ¿sí? cuál es lo que nosotros después llamamos nuestro proyecto sentido. Es decir, cuáles eran las expectativas maternas, los miedos maternos, las condiciones o las circunstancias de esa mamá al momento de que yo llegaba a su vida, digamos, empezaba a Ujú, materializarme en su vida. Si fue planificado, si no fue planificado, si estuvo el padre, si no estuvo el padre, si sintió contenida, si sintió miedo, si tuvo recursos, si no, o sea, todo eso es como una lluvia de información para el niño que está en gestación. Entonces, y yo creo que las mamás que están escuchando, aquellas que están buscando niños, digamos, tener bebés, identificar que todo esto es carga, ¿no? Porque si yo quedo embarazada luego de buscar un montón o luego de tener algunos abortos, todo eso es información que va a ujú. repercutir directamente en este niño. Entonces, ya el niño viene no como una plancha, no como un pizarrón en blanco, sino que ya llega con mucha información que a partir de la cual va a ir elaborando como sus primeras respuestas. Te doy un ejemplo. Yo recuerdo que en el embarazo, en mi segundo embarazo, yo lloré un montón porque estaba viviendo un proceso de desapego, me tuve que mudar de ciudad, tuve que parir en otra ciudad con gente desconocida, toda una situación muy angustiante que me dejó expuesta y ella lloraba un montón. Yo lloré un montón en el embarazo y ella lloraba un montón. Hasta ahora, yo digo, hay momentos donde se le brota la angustia y es mi angustia, o sea, es como el chip, el programa ante esas situaciones de movilidad o de cambio que no toleramos y que de alguna forma ella guarda ese registro, ¿no? Entonces, abordarlo también porque por ahí alguna mamá está escuchando y dice, ah, entonces por eso mi hijo duerme mucho, por ejemplo, si en el embarazo nos mandan a hacer reposo, porque es un embarazo de riesgo y todo, entonces uno se queda quietito en la cama, ¿viste? Y de golpe el niño nace y es así, es un niño quietito, es un niño que no juega, que no corre riesgos, entonces por ahí contarle al niño y decirle, mira, mi amor, cuando vos estabas en la panza, el quedarnos quietos era una cuestión vital, o sea, porque de eso dependía que sobrevivieras. Ahora no, ahora estás fuera de peligro, ahora estás a salvo, ahora puedes jugar. O yo decirle, por ejemplo, a mi hija, mira, cuando vos estabas en la panza, yo lloré un montón porque pasó esto, lo otro. Bueno, ahora ya está, ya pasó, estamos tranquilas, estamos seguras. Contarle eso al niño genera como una liberación, ¿no? Porque uno entiende, y también el papá, la mamá entiende por qué el niño está manifestando por ahí eso, ¿no? A mí me pasaba con una paciente que decía, ¿cómo puede ser? Mi hijo adolescente duerme todo el día, vive encerrado. Y cuando empezamos a indagar el momento de la concepción y de la gestación, fue un embarazo de alto riesgo, ella tuvo que hacer reposo, entonces hasta miraba la tele bajita para no alterarse, digamos. Y hoy por hoy el Ujú. adolescente manifiesta esa quietud, esa pasividad, y claro, sí, eso fue lo que lo ayudó a sobrevivir, digamos, a permanecer vivo, ¿no? Entonces, todas esas respuestas son básicas y son primarias porque se generan ahí. Si la madre hizo eso para que yo sobreviviera, o si esas fueron las condiciones de mi supervivencia, uno lo toma como que eso es la verdad. Y a partir de que crece, tiene por ahí la posibilidad de ir como reprogramándolo, ¿no? Claro, sí, nosotros lo abordamos, digamos, creo que una vez lo charlamos en uno de tus programas, lo de sanar la herida primal, digamos, que es una herramienta y que ustedes lo ocupan, si vos nos quisieras explicar que más o menos consiste en esto, ¿no? Que es una herramienta con la que cuentan los padres y de poder hablarlo aunque sea que tenga 2 meses el bebé, el hablarlo en su más sueño más profundo y contarle Sí, qué sí, sí. sucedió, porque a veces Uno, podemos uno, en realidad podemos programar y en realidad no podemos programar nada en la maternidad, sí, es sí, un sí, día a sí. día. Es exactamente, es un día a la vez, ¿no? Pero yo creo que tomar conciencia de que no, de que el niño no está a salvo de la madre en el vientre, ¿no? Porque nuestras emociones son químicos. Entonces Ujú, cada descarga química que hace mi cuerpo va a llegar al niño en ese útero y el niño va a experimentar las sensaciones, pero a diferencia de mí, digamos que yo estoy consciente de cuáles son las situaciones que me disparan esa emoción, el niño está adentro, experimenta la emoción, pero sin representación, o sea, no sabe qué es lo que le está generando angustia, estrés, miedo, ¿sí? Excitación. Entonces el poder decirle al niño, mira, cuando estabas en la panza yo tuve miedo, estuve alegre, estuve feliz, estuve triste, etcétera, le ayuda y estuve triste por esto, o sea, contarle la circunstancia, al sujeto le ayuda a identificar, ah, entonces era por eso la angustia, ¿no? Y en el caso del bebé chiquito, nosotros tenemos que esperar 20 minutos a partir de que el niño duerme, ¿no? El niño duerme y a los 20 minutos entra en un estado subconsciente a partir del cual yo puedo empezar a hablarle y todo lo que yo le diga va a ir como a ese subconsciente y va a sumarse como información. Entonces, por más chiquitito que sea el niño,
yo puedo esperar esos 20 minutos a partir de que se durmió y empezar a susurrarle y a decirle, a contarle cuáles fueron las circunstancias de su concepción, de su llegada, expresándole especialmente las emociones y asociando la emoción a una vivencia. Entonces le cuento, por ejemplo, estuve triste porque teníamos que mudarnos, entonces ese cambio me afectó y lloré mucho. Entonces la información se va integrando a lo que el niño ya tiene, que es la emoción, y la va ligando a una representación y entonces va dejando de ser una respuesta generalizada, digamos. Y entonces el niño comienza como a asimilar, por así decirlo, a nivel energético o cuántico, porque si bien el niño tiene 2 meses en cuerpo vivo, digamos, su energía tiene un alcance superior y de alguna manera su alma está escuchando y todo eso se está organizando también como posibilidad después. Así que súper interesante, una herramienta muy sencilla. Yo grabé varios videos, 2 o 3 videos respecto a eso, por ahí contándoles a los papás cualquier síntoma que el niño tenga. Yo le puedo decir también, suponiendo que el niño esté atravesando una situación de enfermedad o de estrés o de síntoma, decirle, así sea un broncoespasmo ahora con los cambios del clima, Ujú. decirle por ahí que le damos gracias por representar esa enfermedad, porque los niños de 0 a 7 años, todos los síntomas que hagan son más bien mensajes que la familia no está pudiendo canalizar, son conflictos que nosotros en el sistema familiar o en la dinámica familiar no estamos pudiendo expresar, es decir, no nos estamos haciendo cargo de que algo no va bien en toda esa dinámica y el niño nos hace como un parate a partir de la manifestación, se convierte en un portavoz. Y en Ujú. ese mensaje, el síntoma viene a ser un mensaje, el mensaje es para toda la familia, o sea que podemos decodificar a un niño, pero por ahí los papás me dicen, ¿me llevo al niño? No, no hace falta que venga el niño, porque vamos a trabajar con el adulto, que es lo que el niño nos está queriendo decir con ese síntoma, con ese problema. Y generalmente cuando empezamos a indagar, sí son papás no, que pasan por alto completamente, que hay un montón de conflictos que los desbordan o un montón de dificultades personales de las que no nos hacemos cargo y de golpe el niño está como haciéndonos un llamado de atención a partir del síntoma. Uno de los motivos por ahí más comunes por los cuales el niño enferma es que percibe el conflicto o la tensión entre los papás y de alguna forma quiere distraer o disolver ese conflicto y volverlos a unir. Y para volverlos a unir se enferma y entonces a través del amor que sienten por él los reconecta, ¿no? Entonces, muy fuerte por ahí es el lugar del niño en relación a la dinámica de la pareja o si tiene más familiares de toda la familia, ¿no? Yo te decía, nosotros fuimos hijos, entonces también fuimos programados y muchas de las cosas que vivimos en la maternidad también son respuestas de cómo nos han vivido a nosotros nuestras mamás, nuestras abuelas y especialmente nuestras bisabuelas. ¿Sí? Por ahí cuando indagamos en la maternidad, por ejemplo, la dificultad para concebir la encontramos muchas veces en las historias de las bisabuelas y vemos que hay, por ejemplo, historias donde la bisabuela murió pariendo a uno de sus hijos, ¿viste? Muertes en el parto, donde ha perdido a muchos hijos, donde probablemente tuvo que enterrar a sus hijos. Entonces, hay mucho dolor y mucho sufrimiento asociado a la maternidad. Entonces, 2 generaciones después, hay como un repensar la maternidad desde un lugar más consciente para sanar ese dolor y de alguna forma ir permitiendo al amor, ¿no? Trascender toda esta cuestión. Pero por ahí decimos qué raro que yo no puedo tener hijos si mi mamá tuvo hijos, mi abuela tuvo hijos, y no vemos que la bisabuela, ¿sí? Tuvo un solo hijo, que por ahí para la época era raro, o tuvo un hijo de muy grande, o tuvo muchos hijos y se le murieron un par, o así, o murió en el parto y dejó muchos huérfanos, o sea, hay siempre historias que están asociadas al dolor, digamos, cuando hay dificultad en la concepción. Y Patricia, ¿y qué herramientas tenemos para esos casos? Porque recién hablábamos de la sanación de la herida primal, que es lo que nos sucede a nosotros actualmente como padres o madres, y la explicación hacia el niño o la interpretación del niño de su llanto o de lo que le está sucediendo, que no es un reflejo nuestro. Y Ujú. cuando ocurre, digamos, a una, digamos, cuando es antecede a todo Anterior. esto, ¿sí? Anterior, cuando es anterior, no me salía la palabra, ya viste, ya me bloqueé con la palabra. Cuando es anterior, viste, ¿qué herramientas tenemos? Además, obviamente, de hacer una introspección y también aceptar de esas generaciones y las caras que venimos con esas generaciones, ¿no? Nosotros tenemos, que de hecho el niño lo vive también, que se llaman lealtades.
el niño encarna en un sistema familiar y sabe que tiene que obedecer, digamos, las normas o el mandato de ese sistema porque eso es lo que a él le va a garantizar su supervivencia. Entonces, nosotros venimos con el mismo chip. Aunque vos no hayas conocido a tu bisabuela, su historia está en tu historia, digamos. Entonces, si se mantiene este conflicto de lealtad, a veces el síntoma se manifiesta, que esto es algo que también lo quiero decir. Nosotros imagínate que tenemos mucha información de memoria, o sea, hay muchos Ujú. registros, pero no todos los registros nos tocan o están vigentes. Entonces, vamos viendo que a medida que van surgiendo los problemas en nuestra vida, es porque se activan memorias, o sea que las memorias se van como activando, ¿no? Y justamente se activan para ser actualizadas. O sea que si uno encuentra que de golpe está manifestando una situación, en este caso que no puede concebir con facilidad un bebé y lo desea y le genera angustia, bueno, puedo revisar en la historia de la familia si hubo sufrimiento ligado a la maternidad en la bisabuela. Y una vez que identifico eso, ¿sí? Las historias de esas abuelas, ahora abro un paréntesis. Hay mucha gente que me dice no tengo ni idea, no tengo ni idea porque se cortó la información y bueno, no importa, a través de la biodecodificación, como utilizamos la lectura de registro, podemos entrar al sistema, es decir, al campo, y va a saltar Ujú. esa información, si no, la gente que por ahí está acostumbrada a constelar también puede constelarlo y puede ver que aunque no sepa nada de esos ancestros, esa información está en nuestro campo, ¿no? Entonces, Ujú. uno cuando identifica la historia, entiende que el síntoma es un homenaje. Entonces, yo digo, bueno, si mi abuela falleció en el parto y no pudo criar a sus hijos, dejó huérfano a esos niños y esos niños después sufrieron un montón de cosas, yo la honro ese sufrimiento con la infertilidad, por ejemplo. Entonces yo no me permito tener hijos para no traer huérfanos al mundo o porque hay miedo a la muerte, o sea, no quiero morir, en fin, un montón de miedos que se desprenden de esa historia, ¿no? Es una forma de manifestarle como amor a ese ancestro. Una vez que yo identifico que entonces el síntoma es un mensaje de amor, yo le puedo honrar al ancestro de una manera distinta, ¿no? Entonces puedo conectar con ese ancestro. Una vez que yo identifica qué abuela o cuál fue la historia, yo puedo hablar con esa abuela mentalmente, no con el corazón, introspectivamente, y le puedo decir que lamento mucho lo que le pasó, que lamento lo que le sucedió a sus hijos y que si ella me da la oportunidad de honrarla de una manera más sana, yo estoy dispuesta a restablecer el equilibrio, que me permita ser madre y que de alguna forma yo voy a rescatar en esa maternidad, en ese vínculo con ese niño, a todos esos huérfanos, ¿no? Como diciéndole, dame la oportunidad porque yo voy a sanar eso que a vos te pasó, o sea, porque a veces la privación no es la mejor forma de honrar, pero es la más rápida de golpe, ¿no? Es como la que la biología automáticamente resuelve el conflicto, entonces es como que tu biología dice, a ver, a la bisabuela de Merce le costó la vida tener hijos, entonces Merce no va a tener hijos, entonces la sobrevivimos, digamos, ¿no? Y pero de Claro. golpe ella lo desea, digamos, entonces lo desea, entonces hay que negociar con la biología y la biología es una respuesta de algo que ya pasó, entonces hay que ver a quién le pasó, dónde se programó. Y cuando identifico el dónde y con quién, yo puedo hablar con mi corazón, con ese sistema y puedo pedir el permiso que necesito para trascender ese miedo, digamos. Esto es muy intuitivo, es muy espiritual, ¿no? Eso también está bueno decirle a la gente que por ahí con un buen guía, con un buen constelador, con un buen terapeuta podemos conectar con esta información y ir como liberando esos temores, ¿no? Nosotros Ujú. tenemos dos emociones básicas que son el amor y el miedo. Y de ahí se Ujú. desprenden todos los colores o toda la paleta de emociones, ¿no? Entonces, siempre que hay un síntoma es porque hay miedo. La biología resuelve el conflicto a través del síntoma. Entonces, también el síntoma tiene su ganancia. Por eso tampoco es tan fácil curarse. A veces hay Claro. que entender qué nos viene, de qué nos está salvando, por ejemplo, el no poder tener bebé. ¿De qué me está salvando? Porque evidentemente la biología entiende que te está queriendo proteger de algo. Cuando yo identifico de qué me quiere proteger, bueno, entonces veo la forma de mantenerme a salvo, pero encontrando como otras alternativas, ¿no? Ayudarle un poco a la biología con Claro. eso. Claro, y un poco quiero detenerme acá en el tema de los miedos que en la maternidad afloran o crecen o se instauran y no son buenos compañeros para transitar esa maternidad consciente. Y justamente encontré acá una lectura justamente de tu libro, que es este, donde dice: la mente es tierra fértil.
pero no en toda tierra florece cualquier semilla. Elige qué semillas hará florecer, elige qué deseas escuchar, tus libros, tus músicas, tus historias, tus programas, ¿no? Sí, obviamente el texto, pero me pareció como oportuno, más en este contexto de pandemia, y trabajarlo. Nosotros trabajamos desde nuestra casa con muchas afirmaciones, ¿sí? Transformo ese miedo y afirmo lo contrario y me aferro y transito de esa manera conectada con mi cuerpo, con mis emociones, ¿no? Y con la gestación de vida, más si es un embarazo saludable y poder trabajarlo, o incluso si estamos en reposo, no conectarnos con el reposo, sino conectarnos con que seguimos gestando vida. Desde la Ujú. biodecodificación, ¿qué herramientas hay como para complementar o transitar ese embarazo? Trabajando con esos miedos, no negándolos, pero no sé si transformándolos, no sé cómo trabajan vos, Patri. La, la maternidad, yo creo que la gestación puntualmente es un momento de muchísima vulnerabilidad y voy a decir de la hembra porque me parece que pasan todas las especies y cada especie encuentra como su manera de preservar la maternidad. Entonces, nosotros trabajamos mucho los temores en la maternidad a partir de la culpa, ¿no? ¿Por qué? A mí me pasaba, por ejemplo, con mi primer hijo, que yo era tan chiquitito, yo lo alzaba y llegó un momento que me volví casi obsesiva de pensar que se me podía resbalar, se me podía caer, le podía golpear la cabeza cuando pasaba la puerta, imagínate. Eran pensamientos recurrentes, obsesivos, hasta que un día me senté y dije, para un poco, no puedes vivir con miedo, porque cada vez que lo alzaba tenía miedo, porque eso también le transmitimos, ¿no? Y resulta que trabajamos el tema de la culpa, la biodecodificación, y decir qué de esta maternidad te está produciendo culpa, porque cuando uno siente culpa, uno se autoflagela y la manera más fácil o más rápida de castigarse a sí mismo es sintiendo miedo, sintiendo que algo te puede pasar o le puede pasar, o que uno no es capaz de preservar esa vida, de cuidar esa vida o de sacar adelante esa vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué voy a conectar con eso? ¿Por qué necesita mi cabeza conectarme con eso? Para recordarme qué cosa, ¿no? Y que estoy en falta, ¿no? Y que merezco un castigo y que quizá el peor de los castigos que te pase algo, que le pase algo a tu hijo. Entonces de golpe nos empezamos a dar cuenta que detrás de cada miedo hay mucha carga de culpa. A veces culpa por las circunstancias, a veces por la respuesta del entorno, de los padres, de los abuelos. O sea, hay como toda una cosa Ujú. dinámica, sistémica, que carga a la madre con un montón de interrogantes y que si bien quiere vivir esa maternidad, quiere recibir a ese hijo, también quiere seguir siendo leal a ese sistema, quiere seguir siendo la hija de, la nieta de, la sobrina de. Entonces, hay como toda una cuestión. Y a partir de ahí, a través de la bio, lo que hacemos es identificar a qué norma transgredí o a quién le fui desleal teniendo este hijo, suponte, porque vamos a suponer, siguiendo el ejemplo que yo te di de la bisabuela, ¿no? Suponiendo que una bisabuela falleció en un parto y dejó a sus hijos huérfanos, a lo mejor su bisnieta tiene hijos tranquilamente, pero tiene terror a perder a sus hijos, ¿viste? Y se convierte en una madre sobreprotectora y no tiene paz porque todo el día tiene miedo, ponerle. O sea, también es una reparación que encuentra la energía, digamos, como para compensar lo otro. Pero a partir de eso identificar la culpa y saber que yo le estoy siendo desleal a alguien o a algo de ese sistema y que por eso la mente está generando como un flagelo, ¿no? Como un saboteo. Y que el saboteo es el miedo o está basado en el miedo para impedirme disfrutar de lo que estoy viviendo. Entonces vuelvo a mirar atrás y le digo a los ancestros, bueno, perdón, perdón si le fallé, perdón si hay un trabajo de perdón profundo, no solamente hacia el sistema, sino conmigo misma, porque a lo mejor las condiciones no fueron las que yo esperaba o como yo lo hubiera planificado, o en fin, un montón de variables, y reconciliarme con la situación tal cual está. Entonces recibo y acepto que esta es la mejor manera de traer a mi hijo, de tener a mi hijo, y posicionarme a partir de la liberación de esa culpa. Cuando yo creo que las mamás que están escuchando se van a identificar un poco con esto de que es cierto, a veces uno se focaliza y se dice a sí mismo, esto es lo mejor que me está pasando. Y trata de correr un poco el foco de todas las cuestiones adversas del ambiente, porque uno se focaliza en esa vida, digamos. Pero esa cuestión adversa del ambiente también es información, también está calando en nuestro subconsciente y también está generando una respuesta. Y muchas veces esa respuesta es ese saboteo. Y la forma más rápida de sabotear algo es a través del miedo y de ir sintiendo que cosas malas pueden pasar, ¿no? Y está muy bueno esto de tocar por ahí este tema porque llenamos al niño
con una presión en ese proyecto sentido, ¿no? Es como si le dijéramos a él, mirá, el sacrificio que estoy haciendo porque te tengo que traer al mundo y a la abuela no le gusta o a la suegra no le gusta, yo te traigo igual y de golpe el niño nace también con toda esa carga, ¿no? En relación a su familia. Entonces también está bueno ir identificando y como ir liberándose de esas culpas para vivir por ahí la maternidad sin tantos temores, ¿no? A veces Claro. también, a veces también los temores están muy asociados a la sexualidad, porque es decir, a la manera en la que la persona o el sistema familiar fue viviendo esa actividad sexual, porque a veces el embarazo es como la evidencia, ¿sí? De que hay una vida sexual activa, ¿no? Es como queda en Ujú. evidencia, salvo en el caso de la Virgen María, digamos, uno dice queda en evidencia tal cosa, ¿no? Entonces, a veces se vive hasta con vergüenza eso, ¿no? Como decir, queda en evidencia una actividad o algo que a lo mejor el sistema no está relacionado con la maternidad en sí, sino con la sexualidad. Y entonces lo vivimos igualmente con culpas y un montón de restricciones por eso. Es decir, hay tantas formas de sintomatizar como familias hay en el mundo y creo que es importante que cada persona identifique qué es lo que necesita en ese momento para poder transitar y acompañar la gestación o a su hijo en ese momento, ¿no? De cargarlo con la menor cantidad de mambos posible. Hoy venía un papá y me decía, en realidad vengo porque tengo un bebé de 2 años y quiero sacarle todo el peso que se pueda, ¿no? De poder resolver yo cosas que después no caigan en él. Claro, cuán importante, bueno, es importante ese paso, ¿no? Sí, De que el papá, y sobre todo el papá, se acerque, porque a veces también es la carga de la mamá, que la mamá tiene tal que cual. ir a terapia, que la Hacer mamá tiene, todo. ¿no? Claro, hasta la mamá tiene que buscar su información, de codificarlo, o sea, todo sigue en torno a la mamá, así que me parece Exacto. muy importante No, ese vienen paso los de ese papá, obviamente. por suerte. Otra cosa, aprovechando el texto que leíste, la Ujú, mente es tierra fértil y especialmente es tierra fértil los primeros 7 años de vida, ¿no? El primer septenio de un niño es fundamental y todo lo que ujú. nosotros le carguemos al niño, tanto emocional como energéticamente y también verbalmente, el niño lo va a absorber totalmente, ¿no? Y cada hijo va a ser diferente para la madre, en el sentido de que primero todos los hijos son deseados y salvo ciertas circunstancias muy extremas, en todo caso son no planificados, decimos, ¿no? En biodecodificación, pero el deseo inconsciente está, por eso se habilita, ¿no? Salvo en excepciones, ¿no? Pero lo que decimos en bio es que ya ese hijo va a venir con toda esa carga antes del embarazo, durante el embarazo, los 9 meses después del embarazo y también los primeros 7 años, que de alguna forma se va a fortalecer lo anterior, ¿no? Entonces, tengo 7 años para revertir todo lo anterior y para proyectar o planificar cómo quiero o qué es lo que le quiero transmitir al niño, ¿sí? Hasta ahí llega mi amor y mi intervención, porque más adelante el niño después va a ver qué hace con toda esa información y eso ya no va a depender de mí, ¿no? Pero por lo menos desde un lugar de conciencia uno puede sembrar conscientemente aquella semillita que quiere que después florezcan en la mente y en el corazón del niño. Aparte, la voz de la madre, especialmente en la constitución psíquica, después va a representar su voz interior. Ujú. Y su voz interior es muy importante porque es lo que lo va a conectar con el autoestima. Entonces, que la madre pueda sanar todo lo que tenga que sanar para conectar lo más pura, lo más limpia con ese hijo y desresponsabilizar a ese niño de cualquier cosa que le corresponda a ella para que tenga una buena relación consigo mismo ese niño el día de mañana, ¿no? Y desde la bio, ¿qué es lo más sano que podemos, no, obviamente son varias herramientas, ¿no? Pero en estos 7 años que decís vos, que también coincide, bueno, todo en la parte psíquica, todo lo que es estimulación temprana, siempre es el mismo tiempo, ¿no? Veo que coincide, hasta los siete Ujú. años podemos estimular porque las neuronas, Sí. ¿no? La plasticidad del cerebro, podemos alcanzar más objetivos que si después de los 7 años. Desde la bio, ¿qué es lo más importante que si bien ya fuiste señalando que es como padre sanar, padre o madre, o la constitución familiar que sea, ¿no? Em, ¿Qué es lo que podemos dar, qué es lo mejor que podemos dar o sanamente dar a esos niños hasta los 7 años? Límites. Yo creo que trabajar, sí. Es muy importante rescatar esto, sobre todo en esta época, porque venimos reivindicando
reivindicando lo que ha pasado por ahí en otros momentos históricos donde había mucho autoritarismo, mucha violencia, y entonces le decimos límite y medio que lo agarramos así, ¿viste? Con brochecitos, y en realidad lo más sano que después lo vemos inclusive cuando decodificamos adultos, vemos que muchos de nuestros padecimientos, y sobre todo en esta época tan competitiva, ¿viste? Tan efímera, tan todo rápido, todo para ayer, desconocemos cuáles son nuestros propios límites. Y Claro. nos cuesta entender cuál es nuestro techo, pero no por una cuestión de limitación, sino por una cuestión de respeto, ¿no? Hacia el espacio del otro, hacia tu propia energía vital. Y yo creo que lo más sano que le puede pasar a un niño en esos 7 años es tener su propio espacio, tener su propio lugar, saber que ocupa un lugar dentro de ese sistema, saber que dentro de ese sistema es amado independientemente de las circunstancias, que los padres se responsabilicen de ir sanando como sus cuestiones para no cargar lo demás, independientemente de que como por una cuestión de lealtad el niño igualmente va a ir tomando cosas, digamos, pero que sea lo menor posible y también ponerlo siempre en el lugar de niño, ¿no? Por eso también es importante que los padres tengan sanadas sus cuestiones, porque si no el niño viene a ser como muchas cosas, viene a ser un placebo, viene a ser un bastón, viene a ser un sanador, viene a ser un padre, viene a ser un... Y el Claro. niño termina completamente fuera de su lugar de niño porque el padre, ¿sí? No tiene instaurados o inaugurados dentro de su psiqui sus propios límites. Entonces, entender que el niño no te va a venir a salvar de nada y que en el peor de los casos te va a venir a sumar aprendizajes y te va a venir un poco a complicar si no tenés algo resuelto. Entonces, es lo mejor ver también que yo esté si es una maternidad consciente, ver que yo estoy dispuesta a vivir eso con entrega, con amor y con responsabilidad, y que parte de esa responsabilidad también va a tener que ver con poder transmitirle límites, porque a través de que yo preservo al niño con los límites, el niño se siente amado. Si el niño no tiene límites, por más que lo abrace, lo bese y le haga un millón de regalos, el niño a la larga no se va a sentir amado. Esto es súper importante, Merce, que te diga, porque vemos en la vida adulta, ¿sí? Mi mamá me dejaba hacer lo que yo quería y entonces yo era re libre porque yo hacía lo que yo quería, porque... Y cuando resignificamos y crecemos, nos damos cuenta que, epa, ese mi mamá me dejaba hacer lo que yo quería, ¿era libertad o era abandono? ¿Dónde estaba? ¿No le importaba si yo me caía, me lastimaba? ¿Viste? Es como, y hay como una resignificación y automáticamente la conciencia lo que hace es entender que ahí no hubo libertad, porque no le puedes dar libertad a un nene de 5 años, 6 años, sino que ahí hubo un abandono, un descuido, una desatención, algo estaba ocurriendo en la familia que no vimos al niño. Entonces cuando el niño se siente no visto, pide límites a gritos. ¿Sí? Un niño que se siente no visto, no mirado, ¿sí? No registrado dentro de ese sistema del conflicto va a empezar a pedir límites, pero no, viste que uno dice, está terrible, se empieza a portar mal, bueno, me está pidiendo, Ujú. hola, quiero ser visto y quiero sentirme amado a partir de que me cuidás, me preservás, me prohibís las cosas que me van a hacer mal, ¿no? Y me enseñás a cuidarme y amarme a través de la instauración de esos límites. Entonces es muy importante o es muy sano, ¿no? Poder transmitirle al niño cuáles son aquellas cosas que lo van a beneficiar y las que no. Es súper importante. Y para eso, y ahí vuelvo a lo de la culpa, ¿no? Hay que tener súper trabajado el tema de la culpa, el tema de los miedos, porque a veces son los miedos y las culpas las que no nos permiten bajar Poner línea, límites. ¿no? Ujú. Exactamente. Y Patri, por último, también consultarte, sabes que tenemos un grupo de apoyo que se renombró como Las Magnolias, que también consultarte también el significado para ustedes del árbol, de la familia, de las raíces, ¿no? ¿Qué herramientas? Obviamente hay muchas y esto requiere ya de consultas con vos en consultorio, pero ¿qué herramientas para estos padres que quizás nos están escuchando también? Eh, donde la vez pasada hacíamos un vivo con un grupo de apoyo de Mendoza y decían, no, no es que perdimos, o sea, fallecieron, ¿no? Como hablar en términos concretos con hijos que fallecieron, sea gestacionalmente o perinatalmente. ¿Hay en la bio algunas herramientas o que nos pudieras Sí. transmitir? Sí, nosotros cuando hay abortos o hay muertes de bebés, se trabaja igual que cuando perdemos a alguien que vivió más tiempo junto a nosotros. Ujú. Em, Reconectamos al sujeto con este bebé, con este niño, lo nombramos en caso que no le hayan dado nombre,
si la madre o el familiar que trabaja ese ser que perdió está todavía triste o está todavía como, yo le digo como en el limbo, ¿no? Porque cuando perdemos a alguien que queremos y más cuando perdemos un niño en la familia, es como que nuestra alma se va detrás y ahí Mm. vienen otra vez las culpas, obviamente. Entonces lo que hacemos es una sanación que se llama ir a buscar tu corazón, le digo yo, ¿no? Entonces vamos a ir a buscar tu corazón porque tu corazón se fue atrás de ese niño y a lo mejor vos tenés otros niños que te están esperando y que te están diciendo, quepa, el que falleció vale más que yo. Entonces, de alguna forma hay que ir a rescatar ese corazón para volver a presentarlo a la vida, ¿no? Así que hacemos una sanación muy linda que se llama Rescatar tu corazón, donde la persona se despide y lo deja descansar y lo anclamos al vivo, entre los vivos, lo anclamos. Y si tiene otros hijos, le devolvemos la mirada hacia esos otros hijos que están vivos para que estos hermanos no tengan que competir con la muerte, porque me ha pasado ver en los sistemas que de golpe crecemos viendo que la madre se pasó toda la vida llorando por ese hermano que falleció y no vio que yo estaba creciendo, digamos, ¿no? Claro. Y llenos de resentimiento y con mucha impotencia porque nadie puede competir con un muerto a menos que se muera. Entonces también se vuelve muy autodestructiva la energía cuando no se reconoce en el sistema, ¿no? El dolor. Hacemos esa sanación, en el caso de que no hayan otros hermanos, igual preparamos a la madre de vuelta, en el caso de que tenga el deseo de volver a tener un hijo, para que ese nuevo hijo no ocupe el lugar del que se fue, que tenga su propio lugar, que a pesar de que no está entre nosotros, saber que tiene un lugar y que si tiene hijos en el futuro, esos hijos tienen que saber que no son los primeros, ¿no? Que ya ha habido alguien antes y poder integrarlo, integrar esa energía a pesar del dolor. Esto que decías de hablar de muerte, de fallecimiento y no de abandono, no de pérdida, también es importante porque nuestra mente nos quiere jugar por ahí como esa mala pasada de que me dejó, me abandonó, se fue y lo trabajamos muchísimo en biodecodificación porque la manera en la que nuestra mente se programa para transitar una experiencia es a través del lenguaje. Entonces, si yo me digo a mí misma que mi hijo me abandonó, que mi hijo me dejó, o se fue, digamos, yo me estoy mintiendo a mí misma, ¿sí? Porque, y le estoy cargando con una responsabilidad de algo que no le pertenece, ¿sí? Porque no es que él dijo, ay, me voy, te dejo, sino que ocurrió esto y esto se llama muerte y esto hay que aceptarlo como un tránsito y vivirlo aceptando eso, ¿no? Entonces el lenguaje también me va a ayudar en ese sentido y pasa por ahí. Los pacientes dicen, no, estoy enojada porque mi papá se fue, y uno dice, pero no se fue, murió, son cosas diferentes. Y por ahí, inclusive en una constelación, ver que muchas veces se plantea al paciente representar esa energía como lo que es, digamos, ¿no? Como un muerto y a veces nos tiramos en el piso y decimos, bueno, ahí está, lloralo, porque está muerto, no es que se fue, digamos, está y no estás queriendo ver esa realidad por ahí. Son muchas técnicas y particularmente como trabajamos, o yo trabajo, digamos, con la lectura de registro, va a ser en función de cada persona cuál va a ser la manera en la que vamos a elaborar la pérdida, digamos, ¿sí? El duelo. Bueno. Entonces, sí, entonces por ahí alguna persona necesita algo como más intenso y hacemos algo más representativo, otras podemos hacerlo en visualización, en una meditación, otras podemos hacerlo en una carta, escrito, más práctico. Bueno, eso va a depender mucho de la persona que llegue, pero el fin es el mismo, es traer el corazón y anclarlo a la vida y es soltar y permitirle a esa energía también descansar, ¿no? Claro, sí. Bueno, qué valioso lo que nos transmitís, así que te agradezco. Hay que A vos. agradecer cada Me cosa. encanta, a mí me Y encantan las infancias y poder aportarle porque siento que nos podemos ahorrar un montón de, le podemos ahorrar a los niños un montón de años de terapia por ahí si empezamos a concientizar y a darnos cuenta que hay cosas que ya le podemos ir allanando el camino, ¿no? claro, sobre todo en estos 7 primeros años, que como bien vos dijiste, son la tierra más fértil que tiene emocional y psíquicamente en los niños, ¿no? Ujú. Bueno, y para ir cerrando, Patrick, ¿qué es para vos la maternidad? ¿Qué significó o significa, no? Para vos, si querés salir de tu rol de biodecodificadora Ay, o sí, me como sacás, me sacás sabemos que totalmente. son distintas maternidades, siempre como vos decís, aunque tengamos 10 hijos, el décimo es como el primer hijo. Sí. Eh, ¿Y qué mensaje nos quisieras dejar respecto a ello? Y te agradecemos ya infinitamente, profundamente
porque es muy valioso y también consideramos al ser como un todo y realmente la biodecodificación es una herramienta que pueden tener y hoy creo que fue transmitido. Y también al finalizar, si nos querés dejar tus redes o donde pueden contactarse también. Dale. Para mí la maternidad es todo. Yo siento que, o sea, en eso me sacás, José Teo. Es como que soy una persona en lo profesional y de golpe me pones en el rol de mamá y si yo tuviera que elegir, tipo, qué haría de mi vida el resto de mi vida, y sería mamá toda la vida, porque siento que ahí yo me encuentro conmigo, yo siento eso, que estoy cuidando plantas, que las estoy regando, que quiero que florezcan, que quiero que tengan herramientas, que se nutran. Siento que a mí me rescató de un momento muy oscuro, entonces para mí también es valioso y lo trabajo un montón para no cargarlos con eso, ¿no? Pero siento que a mí me volvió a recordar, ¿viste? Que no se trata solamente de uno, que hay vida más allá de nuestro ombligo y que hay alguien que te está mirando y para quien vos sos todo en ese momento en que te percibe. Y es como casi como ser una especie de semidios, ¿no? Y decir, tengo la posibilidad de crear vida, ¿sí? Y tengo la posibilidad de aportarle algo y algo que va a traer a su vez como una trascendencia y una trascendencia y una trascendencia. Entonces, para mí fue toda la maternidad. Los tres hijos que tuve fueron maestros, son maestros y la verdad es que acomodo todo. De hecho, tengo mi oficina en mi casa porque acomodo todo en función de ellos para poder estar con ellos, para que me vean, para que me escuchen, para que compartan conmigo, los integro a mis actividades, o sea, trato de que ellos se integren al sistema, ¿no? No yo de integrarme a ellos en el sentido de dejar o privarme a hacer cosas porque quiero que entiendan que tengan una mamá feliz y decir, bueno, esto es lo que le hace feliz a mamá además de ustedes y esto es lo que deseo para ustedes, que también encuentren qué es lo que le hace bien, ¿no? Así que estamos reintegrados acá. Ellos te reciben, te traen hasta la oficina. Ay, rezaste, mamá. Ay, meditaste, mamá. Tocan los cuencos, hacen reiki. O sea, estamos por ahí como conectados. Y decir, bueno, el día de mañana rezamos antes de dormir. El día de mañana, cuando tengan un problema, van a recordar que esta mamá trató de darles toda la información y toda la herramienta que yo hubiera deseado tener a esa edad para no sufrir o no pasar las cosas que pasé y para no sentir que tuvo que venir un hijo a salvarme, ¿no? A lo mejor ellos Claro. ya esa parte se la ahorran, ¿viste? Y bueno, y ya serán otros sus aprendizajes, pero la verdad que para mí la maternidad significó un encuentro conmigo y con un poder creador súper nutritivo en un momento donde estaba muy destructiva. Así que súper, súper sanador para mí. Y Bueno, te agradezco por tu experiencia. Y ese rezo, ese ya es como última, ese rezo que hacen a la noche lo hacen agradeciendo, es- independientemente de la edad, lo hacen, digamos, o lo hacen distinto por nosotros edades. hace bastante, ellos tienen 8 y 7 los más grandes, y desde que Ujú. tienen 5 años que optamos por rezar a la noche. Y lo que hacemos es una invocación, te cuento, ¿sí? Hacemos una invocación, rezamos un Padre Nuestro, un Ave María, un ángel de la guarda, un todo ritual, y después invocamos uno por uno a los arcángeles, a los 7 arcángeles. Una de las primeras cosas que le enseñé era el nombre, los colores, los arcángeles, para qué podía invocar a cada uno, y ellos armaron la oración, decir, bueno, llamemos a los 7 arcángeles. Los 7 arcángeles se reúnen en una ronda a nuestro alrededor, ya estamos en la cama, ¿no? Y se toman de la mano y esa unión entre los 7 arcángeles trae a la Madre María, a Jesús y a Papá Dios, decimos, ¿no? Entonces ellos sienten que duermen contenidos, ¿viste? Porque Claro, cuidado. surgió en un momento de mudanza también donde tenían miedo, no querían dormir, entonces dije, bueno, les enseño algo y ahora es ritual toda la noche invocar a los arcángeles y decimos así, ¿no? Que se tomen de la mano, que hagan una ronda, que se tomen de la mano, que traigan al Maestro Jesús, a Mamá María y a Papá Dios. Y ahí duermen y a veces hay, en la mesa también bendecimos, y a veces hay momentos donde eh, piden más que nada, ¿no? Y normalmente pedimos por los demás, damos gracias por lo que tenemos y deseamos la felicidad que tenemos para el resto, ¿no? Así que eh, está bueno, porque a lo mejor llegan a la adolescencia y se olvidan de todo esto. Y me dicen, ah, mamá, deja de joder con tus ángeles, con tu velita, qué sé yo, porque va a llegar, yo sé que va a Va a llegar el llegar ese momento, momento. ¿sí? Y no importa, bueno, transitarán otras cosas, pero el día que crezcan
y quizás yo ya no esté, van a tener un problema y van a decir, a ver, nosotros hacíamos tal cosa, ¿viste? Y es como recuperar una sabiduría, porque lo que se siembra en este periodo, después por más que no lo utilice, cuando vos lo necesitas, vos lo tenés. Se va a Y activar la memoria. es activar la memoria y aparte vale más cuando uno dice, ah, no, pero mira, esto nos enseñó mamá o la abuela. Entonces tiene como ese valor agregado de que ese ancestro te lo transmitió porque sabía que en algún momento vos lo ibas a necesitar. Ok, Así que bueno, eh, qué hermoso. todo Así que, ritual, ¿no? Todo ritual porque yo creo que más allá de las creencias tiene que ver con el amor con el que uno le transmite, ¿no? Uno puede decir, bueno, mira, toma esta piedrita y dale poder a la piedrita, o cuando te bañas bendecí el agua y dale poder al agua, o sea, cualquier cosa que uno le pueda enseñar al niño para que encuentre su poder personal, yo creo que al niño le va a servir, aunque va a llegar un momento que te va a decir, deja hinchar y después se va a acordar cuando lo necesite y lo va a tener disponible. Así que eso es súper importante, aprovechar eso, ¿no? Me pueden qué hermoso, seguir. Patri. Y muchas gracias porque es tan importante y es tan sencillo y tan importante y valioso que lo Mm, podemos hacer inmediatamente, digamos, hoy a la sí, noche, sí, sí. Sí, sí, sí. en la cena y en el descanso sobre todo, ¿no? En el yoga Mm, también utilizamos muchas técnicas, pero también está bueno esto que nos transmitís de poder hacer entender y que la construcción de su propio poder y de su propia contención, ¿no? Así que bueno, te agradecemos. por ¿Dónde te favor. podemos seguir o dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram, Patricia Méndez Ujú. 1986. Siempre subo, trato de subir información, videos, oraciones, rituales, lo que se les ocurra para ayudarles. Y en Facebook, Patricia Méndez también. En YouTube también hay un montón de videos, inclusive está la entrevista que habíamos hecho con vos. También Patricia Méndez en YouTube. Así que ahí para todo. Y para solicitar turno, también por Instagram me pueden escribir y coordinamos. Bueno, bueno, Patricia, seguramente ojalá que sean muchas mamás y papás Sí. que te tengan turno para poder trabajar esta conciencia. Te mando un beso grande desde nuestro Igual. espacio, te admiramos tu trabajo, esa maternidad, cómo la transitaste, y te agradecemos por tu tiempo, que es valiosísimo hoy en día, y por las herramientas transmitidas, que está bueno. Y agradecemos a todos aquellos bueno, a tus seguidores que muchos se conectaron, y todos aquellos que después con posterioridad reproduzcan este video. Así que muchas gracias, te mandamos un beso grande A desde acá, vos. desde Nación. Dale, un abrazo para ustedes y también felicitaciones por el trabajo que están haciendo, que me encanta, me encanta. Me emociona, viste que en psicología decimos que todos tenemos como un punto ciego y yo siempre dije que para mí la infancia es mi punto ciego, entonces no podría hablar de esto todos los días porque me emociona, estoy emocionada ahora, pero bueno, todo lo que les pueda aportar, nada, te agradezco un montón la invitación y poder aportar desde este espacio. Bueno, no, se nota tu emoción y se transmite, aunque yo estoy por teléfono ahora, Ajá, ajá, sí. pero estate segura que te vamos a volver a llamar Dale, dale, dale. por las energías, porque creo que causamos eso, ¿no? Uno causa los Sí. encuentros, así que es muy valioso tu aporte para las infancias. Te agradezco un montón, como mamá A también, vos. como Dale, mamá y dale. mujer. Bueno, te mando un beso grande. Gracias a Otro para todos. vos y para tu gente. Chau, chau. Gracias.